Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, la clase del día de hoy o la clase que se va a grabar es Acuerdos y Protocolos Internacionales. El día de ayer subí la presentación a aula virtual, entonces ustedes pues ya la tienen eh, por ahí disponible. Incluso pues les dije que le dieran una checada, pero bueno, por si hubiera alguna duda, voy a explicar eh, cuáles son algunos aspectos, digamos, más importantes con respecto a este tema. Bueno, estos acuerdos y protocolos internacionales son acuerdos y protocolos, valga la expresión, en pro del medio ambiente. Y bueno, pues son internacionales por la participación de varios países, ¿no? O de muchos países. En este caso, uno de los propósitos principales de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, es proporcionar una autoridad centralizada para las relaciones internacionales entre los países. Entonces, la ONU, gracias a estas facultades que tiene, pues, digamos, actúa como un, digamos, un órgano central que se va a encargar de desahogar todas las polémicas en distintas temáticas que se presenten a nivel internacional. Una de las facultades que tiene la ONU, pues es su capacidad para organizar reuniones y generar, que es lo más importante, acuerdos internacionales. Dentro de estos, el que destaca, o uno de los más importantes que marcó pues un parteaguas, es decir, un antes y un después en este sentido, fue la Cumbre de la Tierra o la Cumbre de la Tierra en 1992, o también la que se le conoce como la Cumbre de Río. Entonces, esta fue una de las más importantes porque a partir de esta se generaron pues ya acuerdos un poquito más formales y de problemáticas que tenemos todavía vigentes en la actualidad, que se presentaban pues, lógicamente desde ese tiempo y que aún no se han resuelto. La Cumbre de la Tierra o de Río de Janeiro, esta fue en 1992, como les acabo de explicar, y dentro de los puntos principales o de los aspectos que se resaltan es eliminar componentes tóxicos en los procesos de producción, como el caso del plomo en la gasolina, combatir la creciente escasez de agua, o sea, ya pues desde este momento se presentaban problemáticas importantes con respecto a la distribución y sobre todo al acceso de este recurso. El número 3, desarrollar formas alternativas de energía para sustituir los combustibles fósiles. Y la cuarta, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de opciones de transporte alternativo. Sobre todo de estas emisiones de gases de invernadero, principalmente el CO2. Si ustedes se fijan, son problemáticas que siguen vigentes en la actualidad, o sea, que no se han resuelto. Se han hecho esfuerzos, se han hecho algunos acuerdos, incluso algunas cumbres específicas para tópicos que aquí les muestro, pero aún no se han resuelto. De aquí algo que podemos destacar de esta cumbre es que, pues bueno, muchos mandatarios, muchos dirigentes de países, dentro de los más importantes o de los más incluso polémicos, se dieron cita a esta cumbre o a esta reunión. Por ahí, bueno, vemos o les puse la foto del Dalai Lama y también de Fidel Castro. También les anexé un link donde viene un fragmento del discurso que él dio en su momento en esta cumbre y que pues fue bastante, digamos, elogiado, ¿no? O fue reconocido que los aspectos que él marcaba en este discurso, pues eran muy acertados, ¿no? Y que si ustedes se fijan, si ese, digámoslo, ese video o esa conferencia la ponemos como que fue ayer, perfectamente encaja con las problemáticas que tenemos actualmente. Es decir, de 1992 a la fecha, pues digamos que no se ha tenido un avance significativo con respecto a la solución de estas problemáticas que son como dentro de las más importantes o las más relevantes. Esta cumbre se celebró pues del 3 al 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil.
aproximadamente 172 gobiernos son los que acudieron de todo el mundo, incluido México. Uno de sus logros, pues, fue la fundación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y bueno, pues, digamos resumido con esas siglas, un tratado ambiental internacional encargado de la reducción de gases de invernadero antropogénicos a niveles seguros. Entonces ya se generó, digamos, esta convención que fue aparte, pero específicamente sobre el efecto invernadero y, bueno, pues generado por causas antropogénicas, es decir, por causas del hombre, no naturales, en este caso artificiales a niveles seguros. Como nota aparte, pues estos, digamos, se conocen comúnmente como los COPs. Si ustedes se fijan en la imagen, el COP 25. Estos COPs se han venido haciendo o realizando de manera anual y como muchas cumbres cambia la sede anualmente, ¿no? Pero son conocidos como los COPs. Entonces este COP, pues digamos que se enfoca principalmente en la reducción de gases de invernadero, como les digo, principalmente dióxido de carbono. De aquí, bueno, pues también sale lo que es el protocolo de Kioto. Este es un amplio acuerdo al que se llegó en esta otra cumbre del CEPNUC y marcó el camino para la otra para otra importante reunión internacional en Japón, varios años después, que recibió el nombre de Protocolo de Kioto. Este protocolo de Kioto fue adaptado en 1997 por 191 países. ¿Cuál era, o más bien dicho, cuál es el objetivo del protocolo de Kioto? Es la reducción de emisiones contaminantes. Es un tratado que se denomina jurídicamente vinculante porque trata de incluir, o más bien dicho, incluye a los países más emisores de este contaminante y bueno, pues en su momento estipulaba el documento que países firmantes deben reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero. O sea, legalmente quien firme se tiene que comprometer a reducir estos gases de invernadero. Eh, y aquí pues incluso se puso un porcentaje. La reducción tendría que ser del 5.2% de los niveles de CO2, destacando en un principio Estados Unidos, Canadá, Australia y la Unión Europea. Otros países desarrollados pues también estuvieron de acuerdo en hacerlo y tan es así que es un acuerdo que tiene vigencia, digamos, en la actualidad y que pues bueno, los países tratan de reducir sus emisiones de gases de invernadero. Pero como ustedes ya vieron en el documental de Leonardo DiCaprio, pues muchos de estos países son adictos a los combustibles fósiles, es decir, su economía de muchos de ellos, incluyendo por ejemplo a México, está basado en ese tipo de recursos. Entonces, cambiar radicalmente de, por ejemplo, estos hidrocarburos o estos combustibles fósiles, cambiarlo hacia otro tipo de tecnologías, pues va a generar por ahí un desequilibrio en lo que respecta a la economía, ¿no? Ya que, por ejemplo, el caso de México, nos encontramos en un círculo vicioso en el cual pues somos totalmente dependientes y el dejar de tener percepciones económicas, es decir, el Producto Interno Bruto, está basado en lo que se genere del petróleo, pues va a generar este desequilibrio, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas, se ve un poquito difícil que se pueda hacer algo, un cambio significativo, digamos, de manera voluntaria por parte de los gobiernos. Afortunadamente, entrecomillado, pues estos combustibles fósiles tienen una fecha de caducidad, es decir, en algún momento se van a terminar y no le va a quedar de otra a los países de cambiar sí o sí de giros, ¿no? Ya lo vieron en países, por ejemplo, en Medio Oriente, que este es un recurso vasto, han hecho la transición, por ejemplo, muchos de ellos hacia el turismo de una gama o de un poder adquisitivo muy alto. Entonces, pues eso hace que se genere la transición cuando aún no se ha acabado el recurso, pero de esta manera no se va a generar un desequilibrio
económico. Se sigue trabajando con lo otro, pero ya se trabaja en la transición de. Otro de los foros mundiales que destacan también es el Foro Mundial sobre el Uso Racional del Agua. Esta fue una de las primeras reuniones donde se abordó precisamente el uso adecuado de este recurso en todo el mundo, porque sabemos que hay lugares donde el recurso es muy abundante y no se tiene esta carencia, y el otro donde es escaso y pues lógicamente no se tiene acceso a ello. Y digamos le podemos sumar un tercer caso, que es los países donde el recurso es limitado, pero aparte es de mala calidad, como el caso de Aguascalientes. Si nosotros vemos como ejemplo en México, pues hay lugares donde pues el clima determina que prácticamente todo el año tengan agua y en abundancia. Tan es así que pues hasta se generan inundaciones, pero habemos otros estados, como en el caso de Aguascalientes, donde tenemos el recurso que es limitado y aparte es de mala calidad, ¿no? Son aguas que se denominan duras porque tienen gran cantidad de sales, gran cantidad de flúor, incluso se han detectado por ahí mercurio, amoníaco, etcétera. Y conforme se saque de mayor profundidad, mayor cantidad de contaminantes y metales pesados se van a arrastrar. Eh, Aquí es importante hacer una mención que una cosa es el proceso de desinfección, donde se matan los bichos que trae el agua para que no nos causen enfermedades gastrointestinales, y otra también los contaminantes que pueda tener como metales pesados, que esos pues no o difícilmente también los puede eliminar a veces las purificadoras y que también nos pueden generar un daño a nivel sistémico, ¿no? Algunos de los lugares donde se ha realizado es en Marruecos en 1998, Holanda, Osaka, y bueno, México también fue sede en el 2006. Por ahí les pongo la imagen del póster para México en 2006. También hay foros sobre crecimiento de la población humana. Por ejemplo, alguno de ellos celebrado en Turquía, en Estambul, en 2002. En esta reunión, pues es evidente el tema a tratar. Es el tema del crecimiento desmedido de la población humana y cómo frenarlo. Si ustedes se fijan, una de las cumbres, pues digamos, más relevantes fue en el 2002, justamente cuando inició el crecimiento, digamos, exponencial de la población. Yo les había comentado que a partir del año 2000 comenzó el crecimiento exponencial de la población a nivel mundial. En ese momento ya se visualizaba el crecimiento de la población humana y por eso se realizaron este tipo de foros. Si ustedes hacen un contraste o digamos, una especie de balance de ese año a la actualidad, ustedes, bueno, pues se pueden dar cuenta que este tipo de foros no tuvieron, digamos, un éxito a nivel mundial, ¿no? O en promedio a nivel mundial. También es importante mencionar que a lo mejor a nivel mundial no tienen una efectividad como se espera, pero sí podemos tener casos exitosos focalizados en algunos países o incluso en algunos estados, ¿no? Algunos estados dentro de algunos países con respecto a medidas para el control natal, porque claro que hay ciudades que están muy densamente pobladas, pero hay otras que no lo son tanto, ¿no? Y que en la actualidad tienen problemas de ese recambio generacional donde pues bueno, sus poblaciones básicamente son adultos y adultos mayores o de la tercera edad y tienen muy pocos niños, ¿no? Que eso pues ya en muchos países en la actualidad está generando un problema y que a otros próximamente les generará un problema importante. Aquí, bueno, es importante hacer un paréntesis, para el caso de México, nuestra población está equilibrada, pero si ustedes se están dando cuenta, eh, algo que se ha mencionado mucho con respecto a la pandemia y que nos hace una población blanco con respecto a la enfermedad es lo que llaman comorbilidades, es decir, que son las enfermedades, digamos, mórbidas que presentamos y que, digamos, deprecia nuestro sistema inmunológico y eso genera pues que seamos más susceptibles a enfermar de manera grave e incluso la muerte. Entonces también las muertes aunadas por COVID-19 también van a estar pegando en el caso de México
al crecimiento poblacional. Si ustedes se fijan, en México se presenta un caso muy, digamos, entre paréntesis, atípico con respecto a nivel mundial, donde muchos jóvenes en edades productivas, entre 30 y 39 años, son, digamos, la población que se ha visto más afectada para el caso de México. Claro que tenemos el caso de los adultos mayores de la tercera edad, pero se ha visto fenómeno particular para México, donde los jóvenes pues están enfermando de COVID, que de ser una situación normal se supone que tendríamos pues muy buena salud, pero aunado a las comorbilidades, es decir, a que muchos, a que en México hay mucha hipertensión, hay mucha obesidad, pues eso agrava esta situación, ¿no? Que nos va a afectar, como les digo, en los próximos años con respecto al crecimiento de la población, particularmente en nuestro país. Uno de los protocolos más importantes que se han generado a nivel mundial es la Carta de la Tierra o la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra es una declaración de principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el siglo XXI. O sea, aquí en la Carta de la Tierra van a haber una serie de lineamientos para que se propicie el desarrollo de la sociedad, pero de manera sostenible. Como ustedes ya pudieron observar, la sostenibilidad implica que nosotros utilicemos recursos para satisfacer nuestras necesidades, pero sin comprometer la disponibilidad de recursos para generaciones futuras. Entonces, por eso se trata de generar con la Carta a la Tierra una sociedad global justa y sostenible, que es lo más importante. Esta carta pues busca inspirar a todas las personas en el sentido de interdependencia global y de responsabilidad compartida. Es decir, que digamos el desarrollo y el cuidado de nuestro planeta sea a nivel global, por eso dice responsabilidad compartida, y pues para el bienestar de toda la especie humana, ¿no? O de todos los humanos, independientemente del país en el que se encuentren, ¿no? Y como les digo, sin comprometer a las generaciones consiguientes, que eso pues también es algo muy difícil y que pues conforme pasan los años, las generaciones cada vez se encuentran con mayor cantidad de adversidades. La carta es una visión de esperanza y un llamado a la acción. Eh, Aquí les puse una imagen, ustedes han de decir, pues, ¿qué tiene que ver la alcaldesa en ese tipo de imágenes si este es un acuerdo internacional? Hace algunos años, creo que si mal no recuerdo, fue hace 2 años, vino el delegado de Carta a la Tierra de México, vino aquí a Aguascalientes y se firmó este acuerdo internacional. Lo firmó la alcaldesa y por ahí se desarrolló o se desató una polémica, ¿no? Ahorita les voy a explicar cuál fue esa polémica. Bueno, la Carta de la Tierra se preocupa especialmente por la transición hacia los estilos de vida sostenibles y el desarrollo humano pues, sostenible. El proyecto de Carta a la Tierra comenzó como una iniciativa de Naciones Unidas, pero se desarrolló y finalizó con la iniciativa de la sociedad civil en el año 2000. Es decir, esta Carta a la Tierra hasta el año 2000 fue cuando se formalizó y se comenzó, pues ahora sí que a distribuir entre todos los países para su aplicación y seguimiento. Se dio a conocer públicamente como una Carta de los Pueblos durante una ceremonia el 29 de junio en el Palacio de la Paz en La Haya, Holanda. Y es importante mencionar que esta Carta a la Tierra tiene una serie de alineamientos generales, pero que no implica que se pueda personalizar a una región en específico, ¿no? Claro que si ustedes notan las problemáticas dentro de nuestro país, no es la misma las problemáticas ecológicas que se tienen al sur con respecto a los que vivimos al centro del país o los que viven al norte del país. Las problemáticas ecológicas son distintas y por lo tanto se tienen que personalizar. Entonces la Carta a la Tierra tiene, pues ahora sí que un paréntesis para que de estas iniciativas o de estos lineamientos, cuál sí nos sirve y cuáles no por esta cuestión, ¿no?
La Carta a la Tierra pues, nos exhorta a buscar aspectos en común en medio de nuestra diversidad y a adoptar una ética global que comparte una creciente cantidad de personas en todo el mundo. La Carta de la Tierra recoge 16 principios básicos o tiene 16 principios básicos, pero estos principios básicos son englobados dentro de 4 apartados. Estos 4 apartados son los lineamientos o las temáticas generales que busca resolver la Carta de la Tierra y que son comunes o que son recurrentes en todos los países o que son recurrentes a nivel mundial, ¿no? El primero de ellos es respeto y cuidado de la comunidad de vida, es decir, de todas las organismos biológicos en todas sus presentaciones, pues es el cuidado y respeto, ¿no? La otra es integridad ecológica, es decir, cuidado del medio ambiente, justicia social y económica, es decir, que haya equidad social, equidad económica, y que pues prácticamente los recursos que se generen sean distribuidos de manera equitativa entre toda la población y que pues como su nombre lo dice, no haya desigualdad social, ¿no? Que todos tengamos acceso a la educación, igualdad de oportunidades en todo sentido, de desarrollo de cualquier tipo, ¿no? Y finalmente el 4, pues es democracia, no violencia y paz. Claro que dentro de todo esto, pues estará englobado la igualdad de género y que pues también la gente o las personas pues ahora sí que decidamos con respecto a nuestro cuerpo, siempre y cuando actuemos bajo el marco legal. Ya saben que en algunos países, por ejemplo, está legalizado el aborto dentro de cierta etapa del desarrollo embrionario o desarrollo fetal, como lo quieran ver, y en otros, pues no. Entonces también hay que adecuarnos a los lineamientos legales. Es decir, que si está legal el aborto en algunos estados en México y si una persona decide hacerlo y está dentro de lo estipulado legalmente, pues que tenga la libertad de hacerlo o la facultad de hacerlo. Por ejemplo, otro caso es la eutanasia o la, digamos, muerte asistida, que una persona que a lo mejor que ya tiene una enfermedad terminal o que ya sufre mucho, firma pues por ahí una responsiva donde pues deslinda a todas las personas, digamos, del que le retiren la vida, digamos, de manera asistida, es decir, que muera esa persona por medio de medicamentos para ya no prolongar su agonía. Entonces, en algunos países también ya está legalizado. Y bueno, pues lo que busca precisamente la Carta a la Tierra dentro del cuidado ecológico y del desarrollo sostenible es que pues haya esa equidad social y que como les digo, pues la persona dentro de lo legalmente permitido, pues pueda decidir por su cuerpo. Ya que es a lo que iba con todo esto, por aquí les puse el link de una noticia que en su momento, cuando la alcaldesa firmó la Carta a la Tierra, pues se desarrolló por ahí alguna polémica, porque, pues bueno, ya saben que la alcaldesa es de las filas del PAN o de extracción panista, y ya saben que es un partido conservador dentro de nuestro país, o bueno, dentro de sus lineamientos, eh, es un partido, digamos, abiertamente conservador que dentro de pues, estos lineamientos está, digamos, el actuar en contra del aborto. La Carta a la Tierra precisamente les defiende esto que les acabo de explicar bajo el marco legal. Entonces, cuando firma Tere Jiménez la Carta a la Tierra aquí en Aguascalientes, pues se genera esta polémica, ¿no? Los grupos, digamos, que están, o los grupos pro vida, por ahí empezaron a decir que pues Tere Jiménez estaba a favor del aborto, ¿no? Cuando esto pues contrasta los ideales de su partido, que pues lógicamente no es algo bien visto. Por ahí denle una checadilla al articulito este que les pongo en este link para que vean la polémica que se desató en ese momento. ¿Y qué es lo más importante? Aquí lo más importante de recalcar es que en su momento la alcaldesa firmó algo de lo cual tenía desconocimiento o no conocía. Aquí fue un desacierto de ella por no, pues ahora sí que echarse un clavado, que era la Carta a la Tierra, y bueno, pues también de sus colaboradores que no le informaron tampoco lo que estaba firmando. Entonces, pues bueno, ya saben
que como una máxima de vida, como una ley, antes de firmar cualquier cosa, debemos de leer lo que estamos firmando y sobre todo lo más importante, entender lo que estamos firmando, ¿no? De otra manera, una vez que se firma, pues ya no hay pretextos de que, yo no sabía, porque bueno, precisamente debemos de garantizar ese tipo de cuestiones. Bueno, y sería todo de este tema. Si hay alguna duda, recuerden que yo estoy checando aula virtual, los mensajes por aula virtual. Estoy checando los mensajes diariamente, si hubieran por el correo institucional y también por medio de sus jefes de grupo. Entonces, cualquiera de esas tres vías, diariamente o de lunes a viernes los estoy checando por si hubiera alguna inquietud o alguna duda al respecto. Entonces, bueno, pues sería todo y cuídense mucho.